Primero agradecerles la invitación, agradecerles a todos los compañeros la voluntad de debatir, de escuchar, de compartir miradas, que como siempre las miradas son construcciones colectivas hechas por organizaciones, por agrupaciones, por grupos de compañeros, tienen seguramente cosas que enriquezcan otras miradas. Entonces, nosotros trajimos un texto que es nuestro análisis de coyuntura, acordado hace unos días y empezado a ser debatido por la organización en sus distintos ámbitos, así que también es una buena oportunidad para ponerlo en común y escuchar las opiniones. Pero bueno, voy a tratar de ser fiel, no con mi opinión, sino con la opinión de la organización a la que pertenezco y que empieza a debatir este texto. En principio, hacer una análisis de coyuntura, nosotros siempre arrancamos hablando del bloque latinoamericano, pensando en lo que pasa en el mundo, mucho no querría hacerlo, porque además a todo problema complejo hay que adosarle una opinión responsable. Entonces, como por cuestiones de tiempo, sobre todo para poder debatir, creo que nosotros vamos a coincidir en que el mundo vive una recesión económica que condiciona la situación económica y política del gobierno actual. Y esto nos habilita a decir que este gobierno, que ha pensado en sostenerse sobre la base de inversiones externas, extranjeras, capital volátil de inversores que vienen y se van, o empresas multinacionales como fueron a buscar a Davos, pareciera ser que esa es una encerrona, es un entretenimiento o una búsqueda que probablemente no alcance el objetivo de, en la medida que se achica el mercado interno, resolver eso con quitar afuera. Pareciera ser que tampoco le va bien con la incorporación de dólares de exportaciones de commodities, que entregan los commodities por doquier, y bueno, minería, cereales, ¿no? Y esto tampoco resuelve el problema del tipo de cambio, tienen unas dificultades objetivas, claras, profundas, que están gastando, ayer gastaron 60 millones, no sé cuánto hicieron el día de hoy, pero todos los días se gastan una decena de millones de dólares para contener un precio del dólar que va subiendo, porque lo que buscan hacerlo son los sectores exportadores, que son los que vinieron al gobierno a gobernar. Y también pareciera ser que, bueno, van detrás del dólar financiero, de la guita de deuda cara, van a incorporar, seguramente van a la Argentina a un nuevo proceso de endeudamiento con guita cara. Ahí andaba dando vuelta la idea de que este año nos iban a prestar 5.000 millones de dólares para crecer la reserva, pero si no la pagábamos a fin de año se convertía en 10.000 millones. Eso lo sacaron de la agenda enseguida porque era una barbaridad, un crédito puente peor que habían sostenido durante un breve lapso al gobierno de la Rúa. Entonces, pareciera ser que en principio la cuestión de la guita a este gobierno no le va cerrando. Además, mataron a la gallina del huevo de oro. Nosotros creemos que esto tiene que ser un tema central para el análisis de coyuntura, y es que el mercado interno, que fue la construcción histórica del peronismo, pero la etapa de Néstor y fundamentalmente de Cristina, hicimos doctrina, experiencia tomada en el mundo de hacer que sostener la tasa de crecimiento, empleo y distribución se hiciera en una lógica de autosubsistencia, algo parecido a vivir con lo nuestro de la década del 30 al 40, pero bueno, fomentado en la capacidad de consumo, incorporación de los sectores populares a la dignidad, al trabajo, al salario. Así que haber hecho esto de este gobierno también fue una suerte de quemar las naves, ¿no? Bajaron al territorio, quemaron las naves, destruyeron el mercado interno y se lanzaron a la epopeya de conseguir guita que, como decía hace un rato, entiendo, no les va siendo fácil. Así que esta es la situación internacional en la que se apoya el gobierno actual. Por supuesto, un gobierno que además lo primero que hizo fue dinamitar la perspectiva Mercosur,
no solamente el mercado interno, sino el mercado latinoamericano, 600 millones de habitantes, que estaba ahí como para hacer dulce. Ya veníamos avanzando en esa perspectiva en todo este periodo. Dinamitar el bloque latinoamericano no es solamente una apuesta económica, es una apuesta política, y este gobierno busca ser el adalid de la estrategia norteamericana de condicionar los procesos emancipatorios latinoamericanos, que dicho sea de paso no nos está yendo tan bien, digamos, ¿no? El caso boliviano, que era el que más fuerte estaba, y todavía está, ya elección no testigo, pero no trascendente, no estratégica, digamos. Pero el caso venezolano, el caso brasilero, la situación que vive Brasil es bien preocupante. Así que a por ello va la estrategia norteamericana, desembarcando claramente en la Argentina y haciendo de este país, que así había sido puntal del proceso de integración latinoamericana, haciendo de este país y su presidente un ejemplo del camino contrario. Así que, pero decimos nosotros que no es Macri quien gobierna, que nosotros decimos que los que están gobernando verdaderamente mediante el artilugio de la estrategia comunicacional que condicionó no solamente el proceso electoral, sino todo el periodo anterior, la guerra de cuarta generación, el intento de condicionamiento efectivo que hubo durante todo el periodo democrático en que gobernó el peronismo de la mano de Néstor y de Cristina, bueno, algún resultado tuvo. De hecho, el proceso electoral marcó un nuevo gobernante, entre paréntesis, entre comillas, un nuevo presidente, que es el presidente, decimos, de la oligarquía y del imperialismo, porque esta estrategia no era una estrategia local exclusivamente, sino a por nosotros venía la estrategia norteamericana. Así que están gobernando los grupos económicos argentinos que están vinculados al comercio exterior y fundamentalmente empresas multinacionales que vienen a la Argentina a hacerse cargo de la política de guase del Estado Nacional. Esto ya lo vivimos en otro momento de la Argentina, pero pareciera ser que el condimento nuevo es que esta sucesión de golpes de mando dentro del proceso político y económico en la Argentina nos pone a un presidente que tiene, yo no sé si es verdad o no, pero algunos portales dicen que tiene estrés por exceso de trabajo, eso pareciera una chicana, pero en verdad pareciera ser que no gobierna, como cuando Menem jugaba al golf o iba a la tele a bailar, y lo que gobiernan verdaderamente son las empresas que han venido por las partes del Estado que le corresponde. Básicamente, Defensa del Consumidor tiene supermercadistas internacionales, los aerolíneas la tiene el AN, el Ministerio de Agricultura la tiene la Sociedad Rural Carvap, a través de un ministro que además no puede resolver ser parte de la alianza de gobierno y a la vez ser presionado por el propio sector, que es el sector que empuja a una devaluación constante. Así vemos en el Ministerio de Transporte que gobiernan empresas de transporte y bueno, en general en todos los ámbitos. Bueno, la oficina antilavado la conduce el HBC, que tenía las 4.040 cuentas en Suiza. Esa es la cosa más aberrante y para muestra basta un montón, pero objetivamente casi todos los organismos vinculados a la producción están en manos de empresas vinculadas al comercio exterior, fundamentalmente multinacionales. El caso de la presencia de Techin en varias áreas, inclusive en áreas sociales como el Ministerio de Trabajo, que no debería, en el área de empleo del Ministerio de Trabajo no debería estar ahí, pero bueno, no tiene ninguna función, no deben saber más de programas sociales que cualquier ONG o organización social o movimiento social de la Argentina, pero objetivamente hay uno ahí de este sector de la economía. Así que la naturaleza del proceso político está marcado por una fuerte presencia de los sectores importadores e importadores de la Argentina, que además ya han marcado el rumbo. Han dicho, Macri lo primero que hizo fue eliminar las restricciones al comercio exterior, las restricciones que había en el sector financiero para
operaciones de especulación financiera, así que están dadas las condiciones para que los empresarios de las multinacionales se hagan una fiesta con lo acumulado durante todo este periodo y los sectores financieros vuelvan a meter a Argentina en el proceso del endeudamiento con esta contradicción que marcaba al principio, que es que no hay guita fácil ni barata en el mundo, y por eso que alguna bravuconada para negociar de vez en cuando sacan, como por ejemplo el anuncio hoy de que va a haber nacionalización de las empresas de distribución de energía eléctrica en la medida que no cumplan con el plan de inversiones. Pero habían aprobado un plan de inversiones que era el mismo luego del tarifazo. En realidad el tarifazo fue cargarlo sobre la espalda de los consumidores. Era el mismo plan de inversiones que habían dicho que habían pagado ya el año pasado, y que habían hace poco, una semana, aprobaron el plan de inversiones de las empresas. Así que, pero bueno, se ve que hay negociación, entonces de vez en cuando tienen que decir algo, porque además es muy difícil negociar con actores del poder desde esta asumición lisa y llana de la estrategia externa a los intereses nacionales. Así que lo otro que deberíamos mencionar es la afectación de la división de poderes que hay en Argentina, que bueno, nos sorprendió. Quizás la primera medida era la de definición por decreto de necesidad de urgencia de 2 miembros de la Corte Suprema. Ya, bueno, eso pasó a ser una anécdota liviana al lado de las cosas que hemos visto, pero bueno, eso sigue siendo una realidad, y además en Jujuy hemos visto que se repite el modus operandi. Han designado por decreto de necesidad de urgencia para detener a Milagro Sala miembros de la diputados radicales, 2 con la modificación metieron 2 nuevos y una diputada que viene a suplir a una vacante. Así que el problema de la división de poderes, la supresión de organismos constituidos por ley como AFCA, AFTIC, bueno, que han sido además parte de la recuperación y avance del movimiento popular en estos últimos años a partir del gobierno popular de Cristina y de Néstor. Deberíamos mencionar también las dificultades propias. Digamos, primero te pasé por las dificultades. En realidad quería hablar de la resistencia y de lo heroico de la lucha que venimos sosteniendo al final del cuento, pero debería decir que quería empezar al revés. Entonces tendría que decir que estamos teniendo un altísimo nivel de respuesta desde el movimiento popular ante una ofensiva que nunca habíamos vivido, por lo menos de nosotros, seguramente en la época de Rosas, después de Casero o después de Pavón ha sido algo parecido, pero en este momento, bueno, nosotros no vimos nunca una situación así. La dictadura militar, sí, se puede decir que tuvo cuestiones de estas características, pero no mediante un gobierno democrático con un miembro de la oligarquía que llega al gobierno por el voto popular. Así que en el marco de la democracia para nosotros es una rareza. Sin embargo, la defensa y resistencia del movimiento popular viene creciendo, yo creo que más aceleradamente de lo que se podía prever. Y lo digo provocativamente porque en las redes sociales y en los espacios de debate de los militantes pareciera ser que lo que pasa en los cuerpos delegados abajo, lo que pasa en los lugares de trabajo, lo que pasa en los barrios y lo que está pasando en tantas actividades que se hicieron en todo este periodo, como la carpa por Milagro Sala, las movilizaciones gremiales, las asambleas, los distintos conflictos que se han ido sucediendo, carecieran de valor. El problema da la sensación de que estamos necesitando de poner en marcha nuevamente al movimiento nacional, que tiene otros tiempos que los tiempos personales o grupales. Y el movimiento nacional, como históricamente fue, digamos, siglo XIX, siglo XX, tiene que resolver el problema de la organización y la conducción política. Esto es vital para el proceso político que se abre, que no podemos decir que es ni un proceso corto
ni un proceso largo. Algunos compañeros se animan a decir que esto se cae enseguida, y bueno, parece a veces, desde mi punto de vista, aventurero, pero tampoco podemos decir que no se van a caer, porque hace un rato dije que no se avisora una salida para el problema del financiamiento del programa de desguace de la Argentina, que además van aceleradamente irritando a sectores que inclusive los han votado. El programa de desmantelamiento del Estado implica despidos, implica salarios, y ahí hay muchos, yo lo veo en mi laburo, veo que los compañeros que votaron a Macri hoy están puteando porque están asustados, y además porque saben que se le viene encima el aumento de la luz, el gas, etc. Así que nosotros estamos todavía, seguramente todos los que estamos acá, en el tablero de ajedrez de la cancha nacional, estamos esperando que mueva la reina. Pero la verdad que no es un movimiento que decidamos nosotros, sino que lo que nosotros decidimos es el movimiento de los peones, el movimiento de algunas fichas, y corre por cuenta nuestra la tarea de la organización de la respuesta social en el medio del crecimiento que marcaba recién de la resistencia en la Argentina. Así que construir la resistencia social y la oposición política son tareas fundamentales para el proceso político actual, que no siempre van de la mano, y que no siempre tienen los mismos tiempos, y que no siempre tienen los mismos actores. En general, me recuerdo que en los 90 nosotros decíamos que lo que vamos a la pelea son los que después tenemos más desgaste para la política electoral, y que la política electoral la saltan, el problema de la representación política lo termina saltando la lucha política, no la lucha social. Bueno, encontrar los equilibrios, resolver el problema de la acumulación, la organización del conjunto de las fuerzas sociales y políticas que son necesarias de desplegar para recuperar iniciativa del movimiento popular, que va a ser en el corto plazo. A mí no me cabe ninguna duda de que estamos encontrando la energía dentro de esta desgracia que vivimos. Solo 60, 70 días. Cuando llevamos, y todavía hay muchos compañeros, yo les preguntaba a un compañero de una agrupación, pero ¿qué pasa? Que dice, no, ¿qué? Yo estoy buscando laburo. Dice, el pibe estaba buscando resolver el golpe que había tenido. Era un militante que había sido parte del gobierno popular, pero eso existe y es parte de la realidad. Y también nos pasa a las organizaciones populares que nos cuesta todavía entrar en la dinámica de que hay un nuevo proceso político que implica una comprensión inmediata, dejar de llorar, dejar de estar mal, triste y enojado por nuestras propias contradicciones, salir de la interna del movimiento nacional y ponernos en la dirección de construir fuerza política y resistencia social. Así que yo creo que en ese camino vamos, debemos ir. Resolver el problema de la conducción también es una dialéctica entre la lucha social y la autoorganización del movimiento nacional. Seguramente los que estamos acá describimos al colectivo que se dice ser parte beneficiario o protagonista de la reconstrucción del liderazgo de la presidenta ejerce un liderazgo, mejor dicho, del conjunto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de este conjunto social, y gran parte de los argentinos, es del peronismo la que más votos tiene, no cabe ninguna duda, pero también hay un plan de la oligarquía para meter la presa, y en ese marco no podemos estar moviendo permanentemente la reina. Los tiempos de la conducción son tiempos de la conducción, y a veces nosotros no comprendemos, y para eso no hay que enojarse. Si a mí me preguntan, yo no sé si hay que mover la reina ahora. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner en la cancha fuerza social y política para frenar el desguace de la Argentina, y además no debemos dejar de decir que entre la estrategia de la gobernabilidad y la estrategia de la resistencia hay que comprender ambas pulsiones, ambos procesos. No es lo mismo un gobernador que tiene responsabilidad de gobernar que organizaciones sociales políticas o grupos de empoderados, autoconvocados, que tienen otras responsabilidades más vinculadas a resolver en la inmediatez la respuesta al conflicto. Así que esto también me parece importante, porque nosotros, para recuperar
la capacidad de organización del movimiento nacional, no podemos andar matándonos entre nosotros. Debemos reunir en nuestro programa propuesta política para el 90% de los argentinos en contra de la oligarquía y el imperialismo. Por eso nosotros marcamos que es el gobierno de la oligarquía y el imperialismo, y por fuera de eso, los demás tienen que ser, los demás argentinos de distintos sectores sociales y políticos tienen que ser destinatarios de iniciativas políticas de nuestras organizaciones. Entonces, con esa grandeza y con esa humildad, tenemos que ir a la cancha por recuperar iniciativas para el conjunto de los argentinos, para que nuestra expresidenta o quien sea tenga la capacidad de liderar el movimiento nacional. Y digo quien sea porque no va a haber otro que la presidenta, no cabe ninguna duda, la expresidenta tiene la capacidad de hacerlo, pero necesitamos un partido justicialista y un movimiento nacional en condiciones de resolver el problema de la acumulación, porque no es Cristina y un montón de compañeros seguidores a través de las redes sociales la que puede resolver el problema de la resistencia social de la organización política, sino que es un frente nacional y popular organizado mediante su columna vertebral, que deben ser los trabajadores y los más humildes, que además van a sufrir el destrato, el despojo y el hambre que nos tienen preparados. Termino acá entonces diciendo que los tiempos no son los tiempos de cada una de nuestras organizaciones, sino son los tiempos de los procesos sociales y políticos, de la comprensión de nuestra sociedad y de nuestro pueblo a partir del embate que vamos a sufrir en este periodo, pero no estamos tan mal como dicen algunos, ni tampoco vamos por la senda del triunfo. Nos quedan por delante tiempos de dolor y tiempos de triunfo, de victorias, y para eso tenemos que convocar a la militancia. Muchas gracias.